Capítulo 1. El derecho penal. 1.1. Concepto. El término derecho viene del latín directum, que significa lo recto, lo reglado, lo que está conforme a la ley, a la norma, lo que es propio de, lo que va por el camino correcto sin desviarse, etc. Este concepto envuelve justicia, ley, virtud, conducta recta. El tratadista Martínez, en el 2010, con respecto al derecho, manifiesta: el derecho aparece así como una ordenación de la convivencia humana mediante la imposición de unas conductas de rectitud. El hombre, al vivir en sociedad, está en contacto directo con el derecho. No puede prescindir de él. Vivimos constantemente realizando actos jurídicos sin ni siquiera darnos cuenta de ello, por cuanto el derecho forma parte de nuestras acciones y omisiones, y de allí que debemos responder ya sea civil o penalmente por los efectos que dichas actuaciones. O también, cuando somos los afectados o perjudicados de las conductas de los demás, el derecho se hace presente para procurar que tales efectos negativos sean resarcidos. Si nos referimos al derecho objetivo, decimos entonces que es el conjunto de normas vigentes que rige a la sociedad. Es decir, el derecho tiene una función social que cumplir a fin de establecer el orden, la paz y la justicia de los pueblos. En cuanto al derecho subjetivo nos referimos a las facultades, derechos y obligaciones que se atribuyen a todos los ciudadanos, facultades de hacer o no hacer algo. Este derecho subjetivo forma parte del conjunto de normas jurídicas, sin ellas no se lo puede ejercer. El derecho, como valor, hace alusión a una idea de justicia, es decir, a determinados valores sociales que de alguna u otra manera influyen en la creación de la norma jurídica. Y por último, también tenemos el derecho como ciencia, ya que a través de los métodos y procesos alcanzamos el conocimiento del derecho. Como vemos, a pesar de los diferentes significados del vocablo derecho, estos se relacionan entre sí, en vista de que la finalidad es ordenar las relaciones sociales, orientar la conducta de los hombres. Para conseguir estos objetivos, tenemos nuestras leyes que mandan, prohíben o permiten. Así, entre otras leyes penales, tenemos Código Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Ley de Sustancias de Estupefacientes y Psicotrópicas, Código de la Niñez y de la Adolescencia, Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, etc. El ser humano, por tanto, es quien crea el derecho, atendiendo a las costumbres de cada pueblo, a su cultura o al avance de la sociedad. El derecho no crea al hombre, el individuo asociado crea la cultura y con ella el derecho. Ello implica que el ordenamiento jurídico debe tener unos límites que dependen de la naturaleza humana y que las normas deben respetar sus límites y posibilidades. Gómez 2003. Es así que el ser humano debe ceñirse estrictamente a lo que dispone el derecho. Refiriéndonos al derecho natural, podemos manifestar que éste está concebido como el derecho que corresponde a toda persona por el simple hecho de pertenecer a la especie humana, sin excepción de ninguna clase. Se trata, por tanto, de un derecho innato inherente al ser humano. Al derecho natural solo corresponden los grandes principios que ordenan la vida humana y sin los cuales el adelanto social no se concibe. Estos principios son susceptibles de aplicaciones diversas según las circunstancias y dicha aplicación constituye la órbita del derecho positivo. La ley jurídica natural y las leyes positivas forman el derecho de un pueblo y representan el elemento constante y el variable respectivamente. Si no se admitiera el derecho natural, sería vano encontrar fundamento a la orden jurídico positivo, y se caería necesariamente en una de estas soluciones, la fuerza o la ley de la mayoría. Ciertos autores relacionan al derecho natural con el derecho divino, es decir, que el derecho natural tiene su origen en Dios, proviene de la divinidad y de la razón humana.
y por consiguiente busca el beneficio de todos los seres humanos en igualdad de condiciones. Se podría decir que el derecho natural es aquel que en la actualidad conocemos con el nombre de derechos humanos. El derecho natural, por tanto, tiene ideal de justicia, por ende tiene una dimensión ética. Como lo diría el tratadista Martínez Morán y otros, 2010, al referirse a las tres corrientes del derecho: el ius naturalismo, la ética material de los valores y la axiología jurídica. Estas tres corrientes coinciden en admitir que por encima de todo derecho positivo existen unos valores, especialmente la justicia, que ha de estar siempre presente en el derecho. El derecho positivo, a diferencia del derecho natural, es un conjunto de leyes creadas por el Estado a través de la función o poder legislativo. El derecho positivo es la ley escrita que rige a las sociedades, permitiendo la convivencia armónica entre los hombres. El derecho positivo se recoge de las normas del derecho natural, con lo que se garantiza el respeto a los derechos humanos y es posible sancionar a quienes vulneran estos derechos. Es decir, el derecho positivo garantiza la seguridad jurídica. El derecho penal se diferencia a otros campos del derecho porque lleva implícita una pena que es de carácter personalísimo. El derecho penal, por tanto, es el conjunto de normas punitivas establecidas por el Estado con el objeto de prevenir la delincuencia o sancionar a aquellos que cometen las infracciones. El derecho penal, por regla general, protege los bienes jurídicos mediante la imposición de penas a quienes atenten o lesionen dichos bienes. Se puede decir que el derecho penal es, al igual que la Constitución, garantista de los derechos. El derecho penal forma parte del derecho público, por tanto, el derecho de sancionar corresponde al Estado, ius puniendi, porque es éste el encargado de la paz y la armonía social. En el Código Orgánico Integral Penal se encuentran los actos típicos y las respectivas penas. El derecho penal general establece los presupuestos que dan origen al uso del poder punitivo, teoría de la estructura del delito y sus formas particulares de aparición. Describe el contenido de las consecuencias jurídicas, teoría de las penas y medidas preventivas y regula el acoplamiento de los presupuestos y las consecuencias. Por ello, constituye derecho sustantivo. Establece qué debe ser, mas no así la forma en que ello se realiza. Mubarak y Sif, 1949. El derecho penal, siendo de carácter normativo, tiene como objetivo fundamental luchar contra el delito, y uno de los medios con que cuenta este derecho es tipificar las infracciones, establecer el procedimiento de juzgamiento, promover la rehabilitación social de los sentenciados y la reparación integral de las víctimas, según lo prevé el artículo 1 del Código Orgánico Integral Penal. El derecho penal, entonces, es un medio de control social, un mecanismo que protege los bienes jurídicos. Zambrano, 2008, sobre el derecho penal afirma: se dice que es una concepción preventivo legal. ¿Por qué? Hay información de lo que está prohibido, confianza en la capacidad del orden jurídico vigente y una actitud permanente de fiel respeto al derecho. Para el tratadista Gustavo Labatut Glena, el derecho penal es la rama de las ciencias jurídicas plenamente autónoma, que consagra normas encargadas de regular las conductas que se estiman capaces de producir un daño social o de originar un peligro para la comunidad, bajo la amenaza de una sanción. Por sus caracteres es entonces, además de normativo, valorativo y sancionador, porque califica los derechos humanos como arreglo a una evaluación o aquilatamiento de ellos, y porque es la pena, dicho grosso modo, el medio que se vale para la protección de los bienes jurídicos. Labatut, 1997. Según el tratadista Frank von Lis, el Estado establece el conjunto de reglas que rigen el derecho penal, reglas en las cuales está implícita la pena correspondiente, como justa consecuencia del hecho criminal. Los elementos fundamentales que giran en torno al derecho penal son el delincuente, el delito y la pena. El primero, como sujeto activo del delito, es quien causa el daño a la sociedad, ajustando su conducta a la hipótesis establecida en la ley penal. El delito, la conducta antisocial, que es antecedente de la pena,
y que está como consecuencia de dicha conducta. El derecho penal, como se ha manifestado, tiene como características fundamentales ser normativo, valorativo, filosofía de los valores y sancionador. Von Lith, citado por Busto, 1986, se pronuncia en cuanto al concepto de derecho penal cuando dice: conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado que asocian al crimen como hecho, a la pena como legítima consecuencia. El criterio de Von Lith no fue aceptado por varios penalistas, quienes consideraban que en el concepto de derecho penal debía estar inmersa alguna medida de seguridad para restringir la libertad del individuo y además, tanto con la pena, con la medida de seguridad, resocializar al delincuente. Así también las medidas de seguridad que se entienden que servirían para prevenir el cometimiento de los delitos. Albán 2011 nos da un concepto de derecho penal más concreto y manifiesta. Es la potestad, no de persona alguna, sino del Estado, de sancionar a quienes han ejecutado actos que el propio Estado ha calificado como gravemente atentatorios del orden social y de los derechos de los asociados. Como afirma el tratadista, es el Estado quien tiene el poder punitivo, por tanto le corresponde sancionar a toda persona que atente contra los derechos de los demás, incluidos los menores de edad, quienes, en el caso de cometer alguna infracción, se someten a medidas socioeducativas previstas en la ley. Así, en cuanto a los menores, nuestro Código Orgánico Integral Penal, COIP, en el artículo 38 manifiesta: las personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal estarán sometidas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. En el mencionado cuerpo legal encontramos medidas socioeducativas impuestas a los menores infractores. Según lo preceptuado por la ley en análisis, en el artículo 305, los adolescentes son plenamente inimputables y por tanto no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales, en concordancia con el artículo 306 del mismo código, que establece: los adolescentes que cometan infracciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos a medidas socioeducativas por su responsabilidad de acuerdo con los preceptos del presente código. El derecho penal, como ciencia jurídica, estudia la ley penal como medio de control de la conducta antisocial. Así, el COIP, al referirse a la finalidad de este cuerpo legal, establece: este código tiene como finalidad de normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas. El derecho penal determina el conjunto de actos, acciones u omisiones que se consideran infracciones por atentar contra los bienes jurídicos de las personas, así como también el proceso a seguir para juzgar esas acciones y determinar la responsabilidad penal del infractor, teniendo siempre presente la reparación integral de la víctima y la garantía de no revictimización consagrada en la Constitución. Los ciudadanos estamos obligados a cumplir y respetar las leyes y los derechos de las personas. Las leyes penales, por regla, no son prohibitivas. Estas contienen el listado de infracciones y sus respectivas penas. Sin embargo, quien ajusta su conducta al tipo establecido en la ley penal comete un delito y por tanto es responsable de él y se someterá a la pena impuesta en ella. No se debe olvidar que la sanción tiene una función retributiva y ejemplarizante. Lo que se quiere evitar a través de ella es que quien delinque no lo vuelva a hacer. Es decir, se busca reeducar, rehabilitar y reinsertar a la sociedad al transgresor de la ley, tal como lo prevé el artículo 1 del COIP, dentro de sus finalidades en relación con el artículo 201 de nuestra Constitución, cuando manifiesta: el sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos. Por otro lado, se debe considerar que el derecho penal, por su carácter eminentemente sancionador, se relaciona con otras normas del ordenamiento jurídico. Así tenemos con el derecho constitucional, ya que las normas del derecho penal en ningún momento pueden contradecir los preceptos constitucionales.
En la Constitución encontramos los derechos fundamentales y las garantías de las personas, y todos aquellos que vulneren estos derechos o atenten contra las garantías constitucionales deberán ser sancionados penalmente sin perjuicio de las indemnizaciones civiles a que tengan lugar. Todas las normas penales deben ser aplicadas conforme lo manda la Constitución. En el derecho penal encontramos las sanciones para aquellos que vulneren los derechos consagrados en la Constitución. Con el derecho civil, en cuanto quien es culpable del delito debe, además de cumplir la pena señalada, restituir la cosa o pagar indemnizaciones por daños y perjuicios. Estas indemnizaciones se las persigue por vía civil cuando no ha sido posible alcanzarlas en el proceso penal, es decir, la reparación civil es de naturaleza penal. Asimismo, si revisamos la prejudicialidad al tenor de lo que dispone el COIP en el artículo 414, en los casos expresamente señalados por la ley, si el ejercicio de la acción penal depende de cuestiones prejudiciales cuya decisión compete exclusivamente al fuero civil, no podrá iniciarse el proceso penal antes de que exista auto o sentencia firme en la ejecución prejudicial. Por ejemplo, en el caso de que se siga un proceso por el delito de bigamia, es necesario contar con la resolución del juez civil sobre la validez del primer matrimonio. Solo así se configura el mencionado delito. Con el derecho administrativo, por cuanto únicamente los funcionarios públicos pueden cometer delitos de tipo administrativo, y el derecho penal protege a la administración pública tipificando los actos que atentan contra esta administración. Con el derecho procesal penal, ya que en él se contempla el trámite que debe seguirse para la investigación del delito desde el inicio hasta su conclusión, y las normas que aseguran el respeto a las garantías procesales consagradas en la Constitución de la República del Ecuador. El procedimiento penal es la vía de realización del derecho penal. Revisando con más detalle lo referente al derecho procesal penal, es importante mencionar que este rige por algunos principios generales, mismos que emanan la Constitución, de los instrumentos internacionales de los derechos humanos y del Código Orgánico Integral Penal. Como principio general, tenemos el principio de mínima intervención penal, principio que debe ser observado durante el proceso en los delitos de ejercicio público de la acción, en vista de que en los delitos del ejercicio privado de la acción no interviene la Fiscalía. Adicionalmente, contamos con otros principios procesales que rige el derecho al debido proceso penal: legalidad, inocencia, igualdad, non fermatio ion peius, prohibición de autoincriminación, único proceso, oralidad, contradicción, entre otros principios procesales que están determinados en el artículo 5 de nuestro COIP. 1.2. Antecedentes. El derecho penal, desde tiempos muy remotos, ha buscado ser público. El derecho penal ha pasado por algunas etapas, entre ellas la etapa o el periodo de la venganza privada, conocido también como el periodo bárbaro o de la venganza de sangre, etapa que se aplicaba a la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, en donde el ofendido castigaba al agresor de una forma similar al daño cometido por éste. La justicia, por tanto, estaba en manos de los particulares. La venganza que se aplicaba era considerada como la pena que debía pagar el justiciado. A fin de que no se cometan excesos, se aplicaba la mencionada ley del talión. En el periodo de la venganza divina, del Dios de los ejércitos, los sacerdotes en nombre de una divinidad eran los encargados de imponer la pena a quien hubiera cometido faltas contra la moralidad y contra la sociedad, al entenderse que ciertos actos provocaban la ira de Dios. En el periodo de la venganza pública, el derecho penal cometió muchos excesos en la aplicación de penas, torturas, encierros en calabozos, ya que las mismas eran discriminatorias y los jueces abusaban de su poder de administrar justicia. Además, no había ninguna codificación penal de la conducta y mucho menos de la pena con relación a esa conducta. En esta etapa se juzgaba de acuerdo a las concepciones o ideas políticas. Prácticamente quienes tenían la autoridad de juzgar eran los mandatarios, que generalmente eran considerados como tiranos y déspotas. Los grandes maestros reaccionaron contra estos excesos, dando lugar al periodo humanitario. Los pensadores más destacados de este periodo fueron Beccaria, Rousseau, Montesquieu, entre otros. Lo más relevante de esta etapa es la determinación de los delitos de forma legal y la determinación de cómo interpretar la ley a fin de que nadie la interprete a su arbitrio. César Beccaria consagra el principio nul crimen
Nul pena sine praevia lege. No hay delito ni pena sin una ley anterior que lo establezca. Con este principio se pretendía regular la aplicación y la proporcionalidad de la pena con respecto al delito. Se preocupó en este periodo de que la imposición de la pena sea previo al estudio de un juez y se prescribió la no imposición de la pena de muerte. Con esta conquista vemos un derecho penal más humanista que limita de alguna manera el abuso de los encargados de imponer las penas. Con esto podemos darnos cuenta de que el fin de la pena ya no es como lo era una venganza, sino más bien una corrección para el delincuente, una limitación de la mala conducta. Al decir de Zambrano 2008, la pena estará legitimada y responderá a las exigencias no solo por progresista que parezca, sino porque la prevención de los delitos debe ser una celosa guardiana de sus propios límites. Sin embargo, también nos encontramos con penas muy severas, como por ejemplo la pena de muerte, que está vigente en algunas legislaciones penales. En este caso, podríamos afirmar que se mantiene el periodo de la venganza social o pública. 1.3. Imputabilidad. Los ciudadanos que cometen infracciones por regla general son imputables. La imputabilidad es la capacidad de entender y querer en el campo del derecho penal. Es la conciencia y la voluntad para actuar ilícitamente. Por lo tanto, la imputabilidad implica necesariamente salud mental, aptitud psíquica de actuar en el ámbito penal, precisamente al cometer el delito. Villalobos, citado por Gómez en 2003, entiende por imputabilidad la capacidad psíquica para comprender valores jurídicos y para dirigir la conducta conforme a los elementos normativos. La imputabilidad implica culpabilidad. Esto es, el sujeto primero tiene que ser imputable para luego ser culpable, y sólo así se le impondrá la pena establecida en la ley. Es decir, la culpabilidad es la capacidad psíquica de la imputabilidad. Metzger, 1984, manifiesta que es imputable el que posee al tiempo de la acción las propiedades personales exigibles para la imputación a título de culpabilidad. Y esas propiedades personales a las que se refiere el autor son la capacidad de comprender el acto punible realizado y capacidad para dirigir su acción o acto punible comprendido. El tratadista Vargas, citado por Silva, al referirse a la imputabilidad dice: capacidad para delinquir o capacidad para ser culpable. Es el estado psíquico que nos permite asegurar que los actos realizados por determinada persona le pertenecen, son producto de la actividad de su yo, auténtico, natural y consciente. El legislador establece las condiciones que debe reunir una persona considerada imputable y el juez se encarga de establecer si el sujeto imputable es o no culpable. El COIP al respecto, en el artículo 34, al referirse a la culpabilidad, establece: para que una persona sea considerada responsable penalmente, deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuricidad de su conducta. La mencionada norma jurídica tiene relación directa con la capacidad de entender o querer a la que nos hemos referido. En lo que concierne a la edad, asimismo, nuestra ley penal considera imputable a las personas mayores de 18 años, pues quienes no han cumplido esa edad están sometidos al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, tal como lo prevé el artículo 38 de nuestro COIP, código que contempla medidas socioeducativas para los menores infractores. Recordemos que la responsabilidad penal nace de la voluntad y la conciencia para delinquir, es decir, de la existencia de una relación de causalidad psíquica entre la persona y el delito. Quien tiene la capacidad de entender y querer en el momento de cometer el ilícito es responsable de éste, o sea, es imputable. Esta capacidad de entender y querer es la base de la responsabilidad considerada por Frank Boxley como la facultad de obrar normalmente, y solo pueden obrar normalmente las personas con un desarrollo mental sano, es decir, las personas que son conscientes de que la consecuencia de sus actos ilícitos y antijurídicos es la pena establecida en la ley. Es imputable, por tanto, quien es capaz de comprender lo injusto de su acción, quien puede decidirse entre la acción justa o la acción injusta, decisión que debe ser libre y voluntaria. Según Jiménez de Azúa, 2005,
imputar un hecho a un individuo es atribuírselo para hacerle sufrir las consecuencias, es decir, para hacerle responsable de él, puesto que tal hecho es culpable. Coincidimos con Jiménez de Azúa en el sentido de que todos los caracteres del delito son condiciones de punibilidad. Por tanto, lo típico, lo antijurídico y lo culpable son condiciones para que se imponga una pena. La pena es consecuencia de lo injusto culpable, pudiéndose añadir además las indemnizaciones civiles a que hubiere lugar. Por tanto, la penalización es el carácter específico o la consecuencia del delito. Es imputable quien tiene la capacidad humana de orientar su conducta, a quien se le puede exigir una conducta adecuada a derecho, a quien se le puede imponer una pena en vista de que no hay pena sin culpabilidad. La culpabilidad, por tanto, es la conducta reprochable típica y antijurídica realizada con dolo o culpa. Por tanto, la culpabilidad se refiere a la situación psicológica del sujeto con relación al acto, y es justamente esta relación la que determina la imputabilidad penal. Sin embargo, no basta que el sujeto activo del delito haya querido realizar la acción, sino que es importante para efectos de la imputabilidad determinar cuáles fueron los motivos que llevaron a actuar ilícitamente. Si esos motivos son legalmente justificados, estamos frente a la inimputabilidad, como es el caso de la legítima defensa y otras circunstancias eximentes que contemplan las leyes penales de los distintos países. Es así que la imputabilidad es un elemento de la culpabilidad que permite atribuir a una persona responsabilidad penal, y para que una persona sea responsable penalmente debe tener, como ya lo habíamos manifestado, voluntad y conciencia, capacidad penal. Caso contrario, sería inimputable, como es el caso de los dementes. Es sólo con el juicio de culpabilidad que el derecho penal adquiere la base para dejar el peligroso camino de la profilaxis sobre la peligrosidad y hacer uso de las numerosas posibilidades que le ofrece la tarea de la lucha contra el delito. La pena fundada en la culpabilidad del autor es verdadera reacción. Moarach y Thief, 1994. La culpabilidad, como lo indicamos, es el reproche que se hace al autor por ajustar en forma consciente y voluntaria su conducta al acto típico y antijurídico y que desencadena en la imposición de la pena correspondiente. La culpabilidad se compone entonces de la capacidad de imputabilidad, ya sea por dolo o culpa, y de la inclusión de la pena. La capacidad de imputabilidad incluye el juicio acerca de la capacidad general de motivación del autor, de la posibilidad de la conciencia de la ilicitud. Se extrae la conclusión de que el autor imputable pudo también, en el caso concreto, reconocer que su conducta atentaba contra la comunidad. Por último, la exigibilidad de la conducta adecuada al derecho priva al autor de la posibilidad de invocar el haberse enfrentado con una situación coactiva excluyente de todo reproche. Moarach y Thief, 1994. La culpabilidad o la imputabilidad surge entonces de la ejecución de un acto penado por la ley y de la imposibilidad de que el autor sea consciente de la ilicitud de su acto que, además, deberá realizarse en forma voluntaria. 1.4. Inimputabilidad. La inimputabilidad es todo lo contrario a la imputabilidad, ya que es inimputable quien actúa sin voluntad y conciencia, es decir, no tiene la capacidad de entender y querer al momento de cometer el acto punible. Por tanto, en la inimputabilidad hay ausencia de responsabilidad. Al decir de Tenca, la capacidad de culpabilidad se pierde cuando la persona deja de ser libre, es decir, cuando no puede elegir entre comportarse conforme a derecho o cometer la acción típica. Son causas de inimputabilidad la falta de desarrollo y salud de la mente, así como los trastornos pasajeros de las facultades mentales que privan o perturban en el sujeto la facultad de conocer el deber. Esto es, aquellas causas en las que, si bien el hecho es típico y antijurídico, no se encuentra el agente en condiciones que se le puede atribuir el acto que perpetró. Jiménez de Azúa, 2009. Como bien lo manifiesta el tratadista, la falta de salud mental es la base de la inimputabilidad. Como ya se ha dicho, si el sujeto activo del delito no está en condiciones de conocer el deber al momento de perpetrar la infracción, no se le puede atribuir pena alguna. El sujeto que, al momento de cometer un delito, sufre una enfermedad mental que le imposibilite de entender o querer, no será responsable de su acto.
El artículo 35 de nuestro COIP contempla la causa de inculpabilidad cuando determina que no existe responsabilidad penal en el caso del trastorno mental debidamente comprobado. Sin embargo, para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, el juzgador debe dictar una medida de seguridad, pero si su capacidad de comprender la ilicitud de su conducta se encuentra disminuida, tendrá responsabilidad atenuada en 1/3 de la pena mínima prevista para el tipo penal, tal como lo prevé el artículo 36, inciso segundo del mismo cuerpo legal. Para que opere la inimputabilidad tenemos dos caminos: que la excepción de impunidad esté dada por la propia ley o que el delito sea cometido por una persona que no sea penalmente responsable, es decir, que sea incapaz de reconocer lo ilícito de su acción. En cuanto a los menores de edad, en caso de cometer alguna infracción, estos se someterán al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y se aplicarán medidas socioeducativas. Veamos que existen diferentes aspectos que modifican la responsabilidad del imputado a tal punto de eximirlo de culpa, ya que la ley así lo establece. Entre los aspectos más relevantes tenemos los trastornos de enfermedades mentales. Para resolver estos casos, el derecho y la psicología deben trabajar en conjunto a fin de desarrollar las exigencias de las normas legales para que los jueces puedan resolver los casos en los que participa un enfermo mental. Como ejemplo, podemos mencionar el Código Penal español, que contempla las circunstancias que eximen de responsabilidad penal, mismas que están recogidas en el artículo 20, que manifiesta: están exentos de responsabilidad criminal. Primero, el que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no puede comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Segundo, el trastorno mental transitorio no eximidad de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito, hubiera previsto o debido prever su comisión. Tercero, el que por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia tenga alterada la conciencia de la realidad. En el artículo transcrito, la voluntad y la conciencia juegan un importante rol para establecer la responsabilidad del imputado, al igual que en nuestra legislación penal, pues la falta de capacidad de entender o querer libera al imputado de responsabilidad penal, por lo tanto es inimputable. La persona privada de conciencia no tiene la posibilidad de actuar conforme a derecho. La inimputabilidad también opera en el caso de embriaguez o intoxicación del sujeto activo del delito, excepto en los delitos de tránsito, pero debe cumplir dos requisitos: que derive de caso fortuito y que prive del conocimiento al autor en el momento que se comete el acto. Artículo 37, numeral 1, COIP. Entonces, como queda dicho, la persona o personas son inimputables siempre y cuando se marque dentro de las disposiciones previstas en la ley. 1.5. Causas de justificación. Existen acciones que, siendo en principio antijurídicas, excluyen de culpabilidad por desaparecer la antijuricidad del acto típico. Nuestro Código Orgánico Integral Penal, al referirse a la antijuricidad, manifiesta: para que la conducta penalmente relevante sea antijurídica, debe amenazar o lesionar sin justa causa un bien jurídico protegido por ese código. Artículo 29. La redacción de la norma nos da a entender que una conducta típica debidamente justificada no es antijurídica, por lo tanto, no hay infracción penal que perseguir. La infracción penal es la conducta típica, antijurídica y culpable según reza en el artículo 18 del COIP. Sin embargo, por excepción, cuando concurre una causa de justificación, dicha conducta típica no es considerada antijurídica por nacer del mismo texto de la ley. Así, el artículo 30 del cuerpo legal mencionado establece las causas de exclusión de la antijuricidad, esto es, el estado de necesidad, la legítima defensa y cuando se actúa en cumplimiento de una orden legítima y expresa de autoridad competente o de un deber legal. En lo que respecta al estado de necesidad, este se da cuando por proteger un derecho propio o ajeno se cause un daño para evitar un mal, siempre y cuando ese daño no haya podido evitarse por otros medios. Es decir, al autor obra con el fin de evitar un daño mayor, cuya acción está reconocida jurídicamente y excluida de responsabilidad. Para Mourach y Sif, 1994, si el autor obligado a la conservación de ambos bienes inconmensurables en colisión solo puede salvar a uno de ellos por haberse decidido a conservar el otro, su responsabilidad por el hecho está excluida. Para que se verifique el estado de necesidad, es necesario que se reúnan los siguientes requisitos:
que el derecho protegido esté en real y actual peligro, que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o el daño que se quiso evitar y que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para defender el derecho. Artículo 32 COIP. En este caso particular, podemos mencionar a manera de ejemplo la imputabilidad en el delito del aborto. El Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano despenaliza dos supuestos del aborto. Así, el artículo 150 del mencionado cuerpo legal establece: el aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en la posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos. Primero, si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Segundo, si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. En este caso, el legislador convino en prevalecer valores respecto de aquellos protegidos por el derecho punitivo y ius puniendi. Estamos frente a una conducta que, siendo típica, condenada, reprochable, excluye la antijuricidad por estado de necesidad, según reza nuestra normativa penal. En lo que respecta al primer caso, la práctica abortiva tiene un principal objeto: evitar que la vida o la salud de la madre se ponga en peligro por la consecución del embarazo. Es decir, no se busca la muerte del feto, sin embargo, ésta se produce o se convierte en requisito, sine qua non, para salvar la vida de la madre. El tratadista Romero, 1981, al respecto manifiesta: el aborto terapéutico consiste en la destrucción y expulsión del feto con la específica finalidad de salvar la vida de la madre o evitar graves riesgos para la salud. Por tanto, se considera que no se trata de un verdadero aborto, sino más bien de una terapia aplicada a la madre para proteger su vida o salud. Sin embargo, la ley exige que el aborto sea practicado por un profesional de la salud capacitado, además de exigir el consentimiento correspondiente. En lo relativo al segundo caso de aborto no punible, se establece la misma condición, esto es, la práctica debe realizarla el facultativo de la salud capacitado y contar con el consentimiento exigido en la ley. El embarazo debe ser la consecuencia del delito de violación en una mujer que padezca discapacidad mental. Es necesario notar que la ley no exige que el delito de violación sea previamente denunciado y posteriormente comprobado por obvias razones. Continuemos con las causas de justificación, que es el tema que nos ocupa. La legítima defensa. Es otra causa de exclusión de la culpabilidad para que opere la legítima defensa de un derecho propio o ajeno. Es necesario que existan tres elementos mismos que están determinados en la ley: agresión actual e ilegítima, necesidad racional de la defensa y falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho, al tenor de lo que dispone el artículo 33 de nuestro COIP. Lo pretendido por la legítima defensa es evitar la negación de un derecho. La acción de defenderse es un acto natural, cuyo objetivo es apartar el peligro o inminente peligro que puede recaer sobre uno mismo o sobre tercera persona. La defensa es una respuesta frente a la agresión injusta. Quien se defiende conoce el peligro que puede ocasionarle la agresión y, por tanto, decide repelearla, lesionando los bienes jurídicos del atacante. Sin embargo, esta lesión se convierte en justa por efectos de la agresión ilegítima. La defensa es una reacción natural del sujeto que se siente agredido o en peligro. Quien actúa en legítima defensa protege el bien propio o ajeno, pero para que una persona pueda alegar legítima defensa como causa de exclusión de la antijuricidad, es necesario que en la mencionada defensa estén presentes los tres elementos que la configuran. Cuando una persona es agredida, tiene todo el derecho de defenderse contra esa agresión y evitar que se cause daño al bien jurídico protegido. Con este acto, además de realizar una acción protectora de sus bienes, confirma la validez del orden jurídico y resguarda los intereses de la comunidad, al decir de Gómez 2003. Quien se defiende afirma la validez de su derecho y del derecho objetivo, por lo cual su situación es la prevalente y valiosa, ocasionando ello que toda duda razonable deberá resolverse a favor de la defensa y no del agresor.
El agresor pretende vulnerar un derecho y por tanto vulnerar el orden jurídico, y el que se defiende pretende defender un derecho fundamental, es decir, un derecho garantizado en la Constitución. La agresión como tal consiste en la conducta que amenaza la vulneración de un derecho propio o ajeno. Al hablar de conducta necesariamente nos referimos a un acto externo que se dirige a lesionar el bien jurídico protegido, aunque esta lesión no llegue a consumarse justamente por el acto de defensa. Los bienes patrimoniales también son susceptibles de defensa. Es así que nuestro Código Orgánico Integral Penal expresa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho. El acto de defensa tiene un límite que está determinado en la misma ley. Si se sobrepasa dichos límites, ya no será excluyente de antijuricidad, puede dar lugar a un exceso en las causas de exclusión. Ahora bien, nuestro COIP nos faculta para defendernos contra cualquier persona que ponga en peligro nuestros bienes jurídicos, lo que significa, si el agresor es un menor de edad o un demente, tenemos el derecho de ejercer nuestra legítima defensa. Igualmente, la acción de defender puede ser ejercida por un tercero, pues el COIP establece que se puede defender a cualquier derecho, propio o ajeno. La ley exime de responsabilidad al tercero que defiende sin exigir que el agredido también tenga algún vínculo de parentesco o amistad con su defensor. Quien defiende a un tercero se entiende que su conducta tiene un alto grado de solidaridad, bondad, pues arriesga sus propios bienes jurídicos para repeler la acción injusta. Haciendo referencia al primer elemento, agresión actual e ilegítima, es necesario que la defensa se produzca en el mismo instante en el que la víctima está siendo agredida, no después. La actualidad de la agresión es condición indispensable para la justificación. Si quien defiende el derecho está aún con posterioridad a la agresión, ya no puede alegar legítima defensa, pues se entiende que la agresión ha cesado, por tanto no hay peligro del cual defenderse. Además de la agresión actual, esta debe ser ilegítima, esto es, que la agresión sea sin derecho, sin la existencia de ninguna norma que ampare tal acto. La ley no exige que la agresión sea grave o leve. Cualquier tipo de agresión injusta da derecho a que el ofendido se defienda. En cuanto a la necesidad racional de la defensa, como segundo elemento, es muy complejo explicar o entender el alcance de la palabra racional. Sin embargo, siempre hay que recurrir al espíritu de la ley, a la intención del legislador en la redacción de la norma. Entendemos, por tanto, que la defensa no debe ser excesiva, que debe guardar proporcionalidad con la agresión y, ¿por qué no?, con el medio empleado utilizado para repeler dicha agresión, como rezaba en la norma del Código Penal anterior. Frente a una agresión violenta, la defensa debe ser fuerte si en realidad queremos repelerla. Por tanto, debemos dominar la acción injusta. La defensa debe dirigirse contra el atacante o contra los medios que éste utiliza para atacarnos, no contra terceras personas. La necesidad racional de la defensa se refiere a la proporcionalidad de la defensa, proporcionalidad que dice relación con la justicia, es decir, una justa defensa, no llegar a los extremos. El agredido debe ver la forma de cómo poder defenderse atendiendo las circunstancias de la situación. Lo que busca es proteger su valor jurídico en peligro, mas no lesionar al atacante, aunque en muchos casos ese es el resultado. La defensa se hará entonces con los medios que se tenga a la mano al momento de la agresión, siempre que estos guarden proporción con el atacante. Y refiriéndonos al tercer elemento, falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho, podemos comentar que la ley tiene un margen de permisión de provocación, siempre y cuando la provocación no sea tal que irrite al agresor a actuar negativamente contra el derecho. Si la provocación es suficiente para explicar o justificar el ataque, no se puede alegar legítima defensa. Por ejemplo, si el sujeto A calumnia al sujeto B, y el sujeto B por dichas calumnias agrede al sujeto A, este último no puede alegar legítima defensa por cuanto provocó la agresión. Provocar equivale a incitar. Se entiende que quien es provocado tiene una reacción y su reacción puede ser atacando a quien lo provoca. Ataque un tanto razonable. Sin embargo, la ley establece que la provocación debe ser suficiente, esto es, que la reacción sea justa.
que guarde relación con el estímulo. Caso contrario, si la provocación es insuficiente, habría una reacción excesiva, desproporcionada, lo que no se ajusta a la legítima defensa. Asimismo, son causas de exclusión de la conducta las infracciones resultantes de la fuerza física irresistible, movimientos, reflejos o estados de plena inconsciencia debidamente comprobados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Estos actos manifiestan la ausencia de conducta, por tanto no hay voluntariedad de actos, consecuentemente no hay delito que perseguir. Así, el imprevisto a que no está posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc., tal como lo establece nuestro Código Civil. La fuerza física irresistible impide que el sujeto pueda controlar sus movimientos, pérdida de control. Por ejemplo, si quien conduce un auto sufre un ataque cardíaco y como consecuencia provoca un accidente de tránsito, o cuando por salir del edificio desesperadamente por efectos de un terremoto, el sujeto cae sobre otra persona lesionándola gravemente, se trata de una fuerza provocada por un acto ajeno a un evento natural o cualquier situación que provoque un estado mental de perturbación, angustia, desesperación, que le impidan controlar sus movimientos. Los movimientos reflejos, en donde también desaparece el autocontrol, parálisis, ataques convulsivos o estados de plena inconsciencia, hipnosis, sonambulismo, también implican ausencia de voluntad, supresión del autocontrol, por tanto excluyen la conducta. Otra de las causas de exclusión de la antijuricidad es la que se refiere a la orden legítima y expresa de autoridad competente. En este caso, la ley manifiesta que no existe infracción penal, tal como sucede cuando la conducta típica se justifica por estado de necesidad o legítima defensa. La orden emitida por la autoridad competente debe cumplir con las formalidades permitidas por la ley. Quien obedece una orden legítima de un superior no tiene la facultad de realizar o no el acto, sino que tiene la obligación de cumplir dicha orden. Según Gómez, 2003, quien cumple un deber legalmente impuesto está por fuera del derecho penal. Obra constitucionalmente, razón por la cual su acción no puede ser a la vez obligatoria y típica. Como cuando se ordena al agente de policía que detenga a una persona contra la cual se ha dictado una orden de prisión preventiva, o cuando el juzgador ordena la retención de la correspondencia relacionada con la infracción que se investiga, entre otros. En este caso, la autoridad competente forma parte de nuestro Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. La soberanía radica en el pueblo, tal como lo establece nuestra Carta Magna, lo que significa que el pueblo, la sociedad, participa en la conformación del gobierno y en la decisión de las políticas públicas de interés para la comunidad. La Constitución además manifiesta que las autoridades competentes garantizarán el ejercicio de los derechos individuales y colectivos y garantizarán la igualdad ante la ley. Es, por tanto, deber del Estado crear las condiciones necesarias para el bienestar de la sociedad. Las autoridades deben estar al servicio de los seres humanos, garantizar el libre desarrollo de la personalidad, que dice relación con la dignidad humana. Deben dirigir su actuación encajada en el marco legal, en el ámbito de la jurisdicción y la competencia. Solo así su orden o mandato será de cumplimiento obligatorio. El ejercicio de la autoridad está limitado por la ley y por los derechos humanos, derechos que abarcan, entre otros, el goce de las libertades y garantías individuales del ser humano. En tal virtud, la orden de la autoridad competente debe ser legítima, estar en armonía con el orden jurídico, no vulnerar los derechos humanos. La autoridad tiene la obligación de respetar y proteger los derechos fundamentales. Nuestra Constitución, al establecer los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos en el artículo 83, numeral 1, consagra acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente. Como bien podemos observar en el artículo transcrito, debemos acatar las decisiones legítimas, no así las ilegítimas, es decir, el subordinado no está obligado a obedecer órdenes no permitidas por la ley. Sin embargo, si el inferior presume que la orden era lícita y la cumple, está exento de responsabilidad por cuanto
está presente el error, mismo que vicia el consentimiento. La orden legítima, por tanto, debe provenir de la autoridad pública competente a un subordinado o particular, cumpliendo con todas las formalidades que exige la ley. La orden se convierte en mandato personal, mismo que debe ser claro y de posible cumplimiento. No comete asimismo infracción penal quien obra en cumplimiento de un deber legal, como en el caso de una persona que aprehende al sujeto sorprendido en delito flagrante de ejercicio público o cuando se allana el domicilio de una persona para impedir la consumación de una infracción o socorrer a sus víctimas, etc. Las causas de justificación mencionadas anteriormente eximen de responsabilidad, pues algunas de estas causas implican el ejercicio de un derecho, ya que se trata de un acto justo o legítimo. Por lo tanto, no hay culpabilidad, como en el caso de la legítima defensa a la que ya nos referimos.